Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua por derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este domingo de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy es Día del Señor. Hoy también es el Día de Santo Domingo de Guzmán, aunque nosotros en la República Dominicana lo celebramos hace 4 días, el 4 de agosto. Pero el mundo entero, sobre todo en España, que es el patrono, se celebra en gran fiesta. Nosotros celebramos el domingo pidiéndole al Señor que nos ayude a entrar más, cada vez más, en el misterio de la Eucaristía que se nos revela hoy. Vamos a presentar al Señor a nuestros difuntos: Isabel Perdomo en su 2º año, Freddy Salcedo, Hilda Ramírez de López en sus 11 meses de fallecido, Rafael Peguero Soto, Lorgia María Castillo de Rivera, Mercedes Sánchez y Cayetano Severino. También presentamos la salud de Liusic Cuello. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos en este domingo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del primer libro de los Reyes.
En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte, diciendo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó debajo de la retama y se quedó dormido. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez, diciendo: Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches, hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no pongáis triste al Espíritu Santo. Dios os ha marcado con él para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo criticaban los judíos a Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No critiquen, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que me escucha lo que dice el Padre, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Siéntense, por favor. Mis hermanos, este domingo es muy rico en la palabra. En el primer libro de Reyes aparece Elías, que está siendo perseguido. La reina Jezabel y todo el mundo quiere matarlo, quiere matar al profeta Elías. Y Elías en un momento se siente que el conflicto lo supera, no puede más, demasiado problema. Llévame, Señor, ya está bueno, yo no soy más que mi padre. O sea, ese grito es el grito de ya no puedo más. O sea, si tú estás esperando que yo siga, no puedo, así que llévame si quieres. O sea, una especie como de rendición ante Dios, muy sana también a veces, porque a veces hemos caminado con nuestro camino, por nuestro esfuerzo, y necesitamos el auxilio de Dios, y así lo va a hacer el Señor. Cuando Elías sienta que sus fuerzas se acaban, cuando Elías siente que ya no puede más, entonces se echó bajo de la retama y se quedó dormido, y mandó un ángel Dios. Levántate, miró un pan cocido en las brasas, una jarra, comió. Y estuvo primero 40 días sin comer. Eso era impresionante. Comió tanto que aquel día, que caminó 40 días y 40 noches. Dio tanta fuerza ese pan que viene del ángel que le dio un pan cocido. El camino es superior a tus fuerzas. Dale. Necesitamos para nuestro camino no solamente tener mucho carácter o mucha fuerza o mucha capacidad, mucha inteligencia, mucha preparación. No, nada de eso. Todo eso es útil, pero sobre todo lo que necesitamos es la fuerza para hacer el camino. El camino de aquí a la muerte, todo lo haremos, bien o mal. Ese caminito es corto. El problema es el siguiente. Ese sí es un camino que no depende de nosotros, que supera nuestra fuerza. Nadie se puede levantar solo cuando muera. Ese camino de aquí en adelante va a ser tortuoso y va a estar solamente sostenido por la fuerza divina. El buen pastor, que aunque pase por valle de muerte, ningún mal temeré, porque tu vara y tu callado me sostienen. En ese camino, cuando el camino es el valle de muerte, necesitamos fuerzas nuevas. Y así Elías también, tanta fuerza recobró Elías, que 40 días y 40 noches sin comer. Acuérdense que son 3 los que tuvieron 40 días y 40 noches sin comer. Los 3 que estaban en el Horeb, en la transfiguración: Jesús, Moisés y Elías. Los 3 pasaron 40 días sin comer. ¿Qué significa esto? Una generación. El número 40 es un número intenso, es un número de una generación completa. 40 es el día del diluvio, de la purificación, del diluvio de la humanidad entera. Y 40 va a ser un número constante en la Biblia, que no nos meteremos en esa numerología ahora. Aquí lo que viene es entender ese pan que fortalece, porque aquí lo más importante de todo es el camino es superior a tus fuerzas. ¿Tú crees que no puedes más? Muy bien, haces bien, porque el camino es superior a tus fuerzas. Necesitas la fuerza divina también. No basta con que tú luches dando tú mismo los puñetazos y tú los golpes y tú las carreras. Tienes que caminar junto al Señor, que te alimenta, te fortalece y te da capacidad para llegar a donde tienes que llegar. O sea que el camino de Elías es un camino que se detiene ante el límite, y entonces a partir de allí necesita esa fuerza divina que es la del Señor. Como pasó aquella vez en el colegio, en el grupo de una clase de muchachos, ocurrió en China, donde había uno que sabía nadar, pero fueron al río, y cuando fueron al río hubo uno que se tiró y se estaba ahogando, y pedía ayuda, y nadie se atrevió a tirarse. Y pasaron los minutos sin que nadie pudiese tirarse. Había el experto nadador y todo el mundo decía, tírate, no se tiraba. Y allí estaba todo el mundo esperando y ese muchacho chapoteando, hundiéndose sin poder echar adelante. Hasta que se le acabaron las fuerzas y se hundió. Eso ocurrió realmente. Cuando se hundió, el experto nadador se tiró y en menos de 10 segundos lo sacó. Y todo el mundo, las miradas ante el cruel experto nadador, diciendo que qué bárbaro, tú has dejado que se sintiera que iba a morir. ¿Cómo es posible que haya dejado eso? Y él dijo, ustedes no entienden. Si yo me hubiera tirado cuando él todavía confiaba en sus fuerzas, él se habría agarrado de mí y los dos nos habríamos hundido. Yo tenía que esperar a que él se le acabaran todas las fuerzas. Y solamente cuando se le acabaran todas las fuerzas, yo podía tirarme y ayudarlo a salir. Mis hermanos, la vida nuestra es eso mismo. Chapoteamos en medio del problema de nuestra vida. Y nosotros creemos que podemos salir, no salimos. Y tenemos necesidad de ayuda, pero no llega. Finalmente hay un punto en el que uno dice, ya no puedo más. Ya,
y me hundo. Y cuando ya no puedo más, y ese experto nadador que se llama Jesús está esperando a que se agote nuestra fuerza para venir con el pan cocido a Elías y a nosotros con la fuerza de Dios para poder levantarnos. Y entonces también ese experto nadador nos saca del problema de nuestra vida. Importante entender esto porque es una enseñanza esencial. Saber que necesitamos contar con la fuerza de Dios. Después viene otra que es el de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Es muy importante entender que nosotros estamos bregando con una persona, no con una cosa. Por eso, darle atributos de tristeza al Espíritu Santo es finalmente entender que el Espíritu Santo es una persona que se puede entristecer, que podríamos ofender. Acuérdense que Jesús dice, no blasfemen contra el Espíritu Santo. O sea, que es una persona con dignidad, con la misma dignidad que con el Padre, y el Hijo recibe la misma adoración del Padre. Y ahora dice, no pongan triste al Espíritu que les marcó para el día, dice aquí, de la liberación. Cuando uno busca en ese término es la redención. La redención. Es importante esa palabra porque es una palabra profunda. Hay dos momentos para nuestra salvación. Primero es la redención y después la salvación. La redención es un regalo. Nadie puede liberarse del pecado. Nadie puede cortar con las ataduras del pecado por sí mismo. Eso es un regalo que nos da Dios y nos lo otorga por medio de su muerte y su resurrección. La muerte de Cristo rompe el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Ahora, la redención, el regalo de redimirnos, y eso es, hay una diferencia pequeña con los hermanos separados, pero la belleza de la redención es que ahora, quitado el pecado, podemos vivir esa redención y podemos trabajar la salvación, como dice San Pablo en Filipenses 2:21 o 2:12, perdón. Trabajen con temor y temblor con vuestra salvación, porque la salvación es en esperanza, dice Romanos 8:26. ¿Ven? La Biblia está constantemente diciendo, serás salvo, cree en el Señor y serás salvo. Si confiesas y crees de verdad en el Señor, tienes fe, fe con obras, acuérdense que Pablo dice que la fe es una fe con obras, serás salvo. No, ya eres salvo, no hay nadie que ya está salvo, nadie puede estar seguro de la salvación, ni el mismo Pablo que dice que se cuida de vivir lo que predica, no sea que después de salvar a muchos, acabe él descalificado. Fíjense, él redimido, él que predica, él puede también ser descalificado. Así que nosotros no basta con decir Jesús Señor, es necesario escuchar su palabra y ponerla en práctica. Mateo 7:21 en adelante. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque Jesús, el Espíritu Santo, fue la fuerza del Espíritu por medio de la muerte de Cristo, nos redimió. Y el Espíritu nos llena de una fuerza para poder vivir la santidad, para llegar a la salvación. Y el Espíritu, que es el que viene en nuestra ayuda para decir, Abba Padre, y para comportarnos como hijos, para llegar a salvarnos, ese es que estamos entristeciendo si nosotros no vivimos conforme y a la santidad a la que hemos sido llamados. Entonces estamos provocando la ira, estamos provocando la incapacidad, y lo que tenemos que hacer por la obra del Espíritu es ser imitadores de Dios. Y por eso es importante entender que así como nos amó y se entregó, así también nosotros tenemos un llamado a responder, y que cuando no lo hacemos, a quien entristecemos es al Espíritu Santo de Dios. Es importante entender esto porque es la figura que obra la redención en nuestra por los méritos de la sangre de Cristo, y también es el que finalmente nos ayuda a vivir de manera que cuando muramos, como dice Romanos 8:11, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, también por ese mismo Espíritu nosotros seremos levantados también, así como fue Cristo levantado. El Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Fíjense, la acción, el agente protagonista de la redención es el Espíritu que levanta a Jesús, y el que nos levantará a nosotros si ese Espíritu actúa en nosotros. Pero si ese Espíritu no actúa en nosotros y vivimos el pecado, entonces provocamos la tristeza del Espíritu, cuya finalidad es que nosotros vivamos la santidad para levantarnos y permitirnos habitar con Cristo. Ese es el concepto en 2 minutos de lo que es la redención y la salvación. 2 momentos salvíficos. Cuando usted se redime, usted es justificado, usted es justo y vive la justicia de Dios. Ojalá. Pero usted es libre, a usted no lo van a obligar. Usted puede darle la espalda a Cristo, y habiendo sido redimido y habiendo sido justificado, usted puede echar para atrás y decir, no,
Y entonces usted entristece al Espíritu Santo de Dios. Y el segundo momento salvífico que viene después de la redención, que es la salvación, no se podrá realizar en nuestra vida. ¿Ven? Y yo me imagino que todos los que están oyendo quisieran salvarse. Eso es una realidad, un hecho. Al menos a eso vino Cristo. Para el Salvador del mundo vino a nuestra salvación. Y por eso Él es el Salvador. Él es el que nos salva porque nos envía el Espíritu, que nos levantará como lo levantó a Él también, ahora sentado a la derecha del Padre. Fíjense qué importante es entender esta realidad, porque si no, de otro modo, entonces nosotros queremos que sea bueno, pero no sea bueno solamente, viva como hijo. Dice San Pablo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Oiga eso. O sea, yo cuando me bauticé, nací de nuevo y fui destinado a vivir como hijo. Pero yo puedo no dejarme mover por el Espíritu Santo y entonces no comportarme como hijo y no ser hijo. Y dice San Pablo que es el hijo. Ahora, claro, nosotros en esta fama, este nuevo lenguaje que tenemos, inclusivo, podemos decir, no, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero San Pablo dice, sí, todos somos hijos de Dios. A todo el que se bautizó, hasta Trujillo y Hitler, no, él no. ¿Por qué no? Porque se bautizó. Él sí, no. Claro, ellos no, pero no porque simplemente nosotros los odiamos, sino porque dice San Pablo que son los que se dejan guiar por el Espíritu, los que son hijos de Dios. Si yo fui bautizado, estoy destinado a ser hijo de Dios. Recibí un espíritu de adopción, pero no me comporto como hijo, no soy hijo de Dios, no soy heredero, no heredaré. ¿Por qué? Porque no me comporto como hijo. Habiendo recibido el espíritu de adopción, lo he rechazado, lo he entristecido y no dejo que la acción que me lleva a la salvación se realice en mi vida. Por eso es importante tomar en cuenta que la manera de tú vivir es esencial. No basta solamente decir Señor, Señor. O no basta decir Señor, te acepto en mi corazón y te declaro mi Señor y Salvador. No basta eso. ¿De qué vale todo? Dígale Señor, Salvador, mándele todos los piropos, pero si usted no vive como tal, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino que escucha mi palabra y la pone en práctica. Por eso es esencial un cristianismo práctico, capaz de ejercer la caridad con los demás. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso es esencial esa realidad que nos presenta el mismo Señor en el Evangelio, en el mandamiento principal. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahora vamos al sándwich, dentro del sándwich, al alimento más importante, y es precisamente la Eucaristía. Estamos hablando aquí del capítulo 6 de Juan, bellísimo capítulo. Ojalá lo podamos meditar y podamos incluso leerlo bajo la reflexión de un gran teólogo. Yo recomiendo a Raymond Brown, que tiene en español, es un americano de CUA, Catholic University of America, ya murió, el grande Raymond Brown, hizo un comentario del capítulo 6 que sería muy bueno tenerlo, donde aquí uno va entendiendo todos los diversos momentos que va pasando el discurso. El discurso comienza diciendo, yo tengo un pan danos ese pan. Sí, ese pan, yo soy el pan, usted el pan. Es un símbolo, sí. Y comienza a hablar como un símbolo. Y comienzan a criticarlo. Este bajó del cielo. No, va a bajar del cielo. Este creció conmigo. Yo jugaba vitilla con él. ¿Qué va a ser así? Bromeando. Yo jugaba en el parque con él, con los hermanos, con la familia, con todo el mundo, con las familiares. Yo conozco a la familia. Yo me acuerdo. Ahí estaba María José. Yo iba para allá cada rato. Yo sé quién es. Yo lo vi crecer. Y ahora de repente que él bajó del cielo. Él vino de María José, él es el hijo de María José. No han entendido el misterio. Y Jesús no está tratando solamente de explicar la encarnación, sino que está explicando también la misión divina y sobre todo la misión de darle vida eterna a todo aquel que camina por este nuevo desierto. Diciendo, los del desierto ya murieron. Porque ese pan era muy bonito, bajó del cielo, pero no daba vida. Pero el que yo le daré, sí. Entonces están ya, y ahora viene la bisagra esencial. Aquí es donde quiero que se distinga, que se sepa distinguir bien la diferencia en el símbolo. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, no es de madera. Cuando Él dice yo soy la vid, Él no es una planta, no es un vegetal.
Cuando Él dice yo soy el pan, no es harina, claro que no es harina, seguro. Pero ahora sí nos explica en una diferencia muy grande, porque va a comenzar a especificar algo que no lo hizo en los demás, porque está entregando un misterio que va a ser el misterio de la iglesia entera. Y aquí es cuando Él dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Oiga, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Versículo 52. Allí fue donde se quedaron todos así. Pero es de verdad que no va a comer algo. No es un símbolo solamente. El pan que yo daré es mi carne. Pero ¿cómo va a ser la carne? No han entendido el misterio. La carne, comerlo, masticarlo a Él. No han entendido. Pero Él dice, si no comen mi carne, no hay vida. ¿Cómo que no hay vida? Ellos se imaginaban masticar la carne del Señor Jesús. Y dice, ¿cómo puedo masticarla? ¿Cómo puedo comerlo? Pero se hablaba tan claro de esto que primero escandalizó a los que estaban allí. No está hablando en lenguaje simbólico, porque nadie se escandalizó cuando dijo yo soy la vid. Me voy porque este está loco, dice que es la vid. Nadie se escandalizó cuando Él dijo yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Nadie se escandalizó. Pero cuando Él dijo yo soy el pan de vida y dice yo les daré el pan y el pan es mi carne, ahí se echaron para atrás mucho. ¿Por qué? Porque ya no estaba hablando en simbólico, estaba hablando de una realidad que iba a entregar. Ellos entendieron, pero me va a comer su carne, su guf, la carne de Él muerto y resucitada. ¿Cómo puedo yo comerme ese cadáver? Y entonces aquí vemos nosotros que esa realidad continuó a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque si usted estudia a Juan, que es el que escribió esto, y después ve a su discípulo que se llama Policarpo de Esmirna y Justino de Roma escribió tratando de defender. ¿Por qué? Porque los paganos acusaban a los cristianos de comerse, ¿cómo se llama? De canibalismo. Porque cada vez que se reúnen se comen al Hijo de Dios. Y Él está tratando de explicar, espérense, que no es así, es eso, pero no es eso. Ven cómo lo que hablaban era tan claro que hacía creer hasta a los paganos que se comían a alguien, porque se creían que comían a alguien, y porque Justino decía que se estaban comiendo al mismo que estaba allí en la cruz muriendo. Y eso lo dijo también San Ignacio de Antioquía, y todos en el primer siglo. Es decir, que los continuadores de los apóstoles seguían celebrando con gozo esta Eucaristía, y seguían celebrando con gozo hasta con los más mínimos detalles. Fíjense la belleza. El mismo Justino de Roma habla de que al vino que se celebraba en la Eucaristía había que echarle un poco de agua. Entonces, fíjense que hasta ese gesto tan importante está en el siglo I expresado. Y también después que había que un pedazo del pan había que dejarlo unido al vino. Por si acaso se comulgaba por una especie, se unían las dos especies allí en esa realidad. Todo eso está dicho por estos grandes. San Ireneo, aquí está, este fue un poquito después, este fue de tercera generación, después está ahí Justino de Roma, está ahí Policarpo de Esmirna y está sobre todo el gran San Ignacio de Antioquía, que nos reflejan discípulos de Juan y discípulos de los discípulos de Juan, que es el Ireneo, van explicando con toda claridad la belleza de este misterio que escandalizó a los que estaban alrededor de Jesús y que muchas veces se le ha querido decir a la iglesia, a los demás, que la iglesia se inventó la Eucaristía y que eso fue un invento después. Y si fue un invento del Señor Jesús, que fue el que lo entregó en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Y lo siguiente, Juan lo hizo en memoria suya. Pablo recibió esa tradición, 1 Corintios 11, recibió eso de los apóstoles. Y así también Policarpo, así también Justino de Roma, así también Ignacio de Antioquía, Ireneo, y de ahí en adelante 2000 años celebrando este mismo gesto, diciendo hagan lo que Él, hagan esto en memoria mía. Memoria que aquí no quiere decir solamente, ahora que me acuerdo, anamnesis, es una palabra muy hermosa, es hacer revivir el hecho. ¿Por qué? Porque aquí no muere otra vez Cristo. Otra de las acusaciones que hacen los hermanos separados, que no entienden la Eucaristía. Y me encanta oír cómo gente opina de lo que no entiende y no ha estudiado nunca. Simplemente opinan. Y opinan, no, Cristo cada vez que se celebra la misa muere. Cristo murió una sola vez. Hebreos 9:27. Solamente una vez y para siempre. Y aquí lo que se hace presente es el mismo sacrificio de Cristo.
Por eso dice San Pablo cuando celebra la Eucaristía en 1 Corintios, cada vez que comemos este pan, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Que esa es una de las maneras de responder. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Vinimos nosotros a repetir lo mismo de San Pablo, lo mismo que seguramente hizo Juan, lo mismo que hizo Ignacio, Clemente, Justino, Ireneo, Policarpo y todos esos gigantes. Todos murieron mártires. Todos dieron la vida por ese misterio que celebraban y nos lo entregaron a lo largo de la historia, y hoy aquí lo vamos a celebrar. Y es tan hermoso que hay gente que incluso no puede venir por razón de la distancia, del distanciamiento, no pueden estar en la misa porque hay una condición todavía de peligro, y sin embargo creen tanto en esto que participan espiritualmente y comulgan espiritualmente. Y hacemos después una oración de comunión espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién le pone distancia a la presencia eucarística de Cristo? Nuestra pobre mente. Pero el que tiene fe sabe que a distancia Jesús está ahí. Acuérdense de que Jesús incluso a distancia curó a una persona. Le dijo a Jairo, ve, tu hija se ha curado. No te preocupes, basta que tengas fe. Y cuando llegaron, se dio cuenta que a la misma hora que le dijo el Señor, Él ordenó a distancia que se cure. El mismo Señor, que es el que nos ordena a nosotros, hagan esto en memoria mía, este mismo Señor es el que está seguramente diciéndole a ustedes, adórenme en el cuerpo y la sangre que está aquí, y yo los bendeciré. Y son bendecidos. Y son cientos los testimonios que nos están llegando a nosotros, cientos de testimonios de la alegría que producen. No, perdón, miles de verdad. Son miles los testimonios de la gente que nos cuenta de la alegría que produce celebrar esta Eucaristía con gozo, tener fe. Por lo tanto, tengan fe, no se dejen engañar, no se dejen distraer, la mirada puesta en el Señor, no entristecer al Espíritu Santo de Dios, viva como hijo de Dios, no solamente como bautizado, sino como un bautizado que dignifica el bautismo viviendo dignamente como el Evangelio lo exige, y después también esperando la feliz salvación y resurrección. Ojalá que el Señor nos fortalezca y ojalá que seamos capaces, como Elías, de encontrar ahora que tenemos un manjar mucho más exquisito que el que encontró él cuando le dieron pan cocido que lo capacitó a no comer durante 40 días. Nosotros tenemos un pan que es bajado del cielo, Cristo Jesús, que se hace presente. Y no solamente eso, si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Oigan esto, qué urgencia de comulgar. Pero que hay mucha gente que no comulga. Bueno, no, hay mucha gente que puede creer y no creer. La fe es libre. Y nadie ha dicho, porque hay gente que dice, no, Dios es muy bueno, se salvarán todos. No, al menos Jesús no está insinuando eso necesariamente. No necesariamente se salvarán todos, al contrario, Jesucristo insinuó lo contrario. Así que tenemos que tener temor y temblor de trabajo por nuestra salvación, como dijo San Pablo, o como decía también en 1 Corintios 9, decía cuidarse de vivir lo que predica, no sea que pudiese acabar descalificado. Ojalá que no nos descalifiquen, pero para eso no solamente es tener fe, sino vivirla y así producir las obras necesarias, con las manos llenas poder llegar al Padre y que nos abran las puertas del cielo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes del mundo, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios Padre que nos ama y que nos invita a recorrer el camino hacia Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Oremos confiadamente por la Iglesia.
reunida en asambleas locales, para que sepa valorar la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen en sus manos poder económico, para que comprendan que los bienes de la tierra son para todos los hombres y procuren una distribución más justa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos en extrema gravedad, para que no se vean privados del alimento necesario en el paso de este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que realicemos en nuestra vida lo que la Eucaristía significa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por los difuntos Isabel, Freddy, Hilda, Rafael, Gloria María, Mercedes y Cayetano, para que el Señor los acoja en su reino y participen de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por la salud de Liusis, para que el Señor lo bendiga y así a los enfermos los sostenga en medio de la debilidad y la fragilidad de la enfermedad. Roguemos al Señor. te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha guiado hasta con Él. En su gracia y amor, la promesa del perdón y el vino y paz, su corazón. Cuando Señor llega el silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, despiertas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y de todos los que participan a través de los medios y las redes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Lino, Clemente, Justino y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Isabel, Freddy, Hilda, Rafael, Lorgia, Mercedes, Cayetano y todos cuantos nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Policarpo y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.
Dirijámonos al Padre ahora con la bella oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para vivir libres de pecado en redención, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, tú has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos a hacer ahora comunión espiritual. Cerremos los ojos y dispongámonos a orar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente por María, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande. Milagro de amor infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y majestad por mí. Jesús, aquí presente por María, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande. Milagro de amor infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y majestad por mí. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Gracias por la presencia de todos, que tengamos todos un feliz domingo. Hoy es el día del Señor. Es muy importante en el domingo centrarse mucho en la oración del credo. El credo, en qué yo creo. Esa es una de las oraciones centrales dentro del domingo, además de claro, del Señor Padre Nuestro y todo. Pidamos al Señor que podamos vivir como hijos y que nunca defraudemos ni entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, que nos marcó cuando fuimos bautizados, pero que nos invita a escapar de la ira y a vivir la santidad y la salvación eventualmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.